veces que el hecho de que nos inculquen eso, ¿no? Esa baja autoestima, baja, yo creo que no es casualidad, nada es casualidad, ¿no? No existen los Mm, accidentes, ¿no? Pero el fin, el objetivo, pienso yo, ¿no? De la sociedad al inculcarte eso es hacerte presa de un sistema de consumismo. Eres manipulable, eres carne de cañón, ¿no? Una persona que no tiene autoestima, que no tiene confianza, la puedo engañar, ¿no? Le puedo crear necesidades ficticias, ¿no? Una persona que crea que necesita un móvil para ser feliz, o dile tú a eso a un indígena, ¿no? Del Amazonas que necesita un móvil para ser feliz, era lo que te dice, si te entienden. sí, yo Pero, siempre he dicho que el mayor de los males o los más mayores de los males es la ignorancia. La ignorancia es la base de todo sufrimiento, es con lo que se nos hace realmente manipulables, es con la base del miedo. Tú tienes miedo a lo que ignoras, pero realmente no es a la ignorancia en sí, sino a la ignorancia sobre que de base somos ignorantes. Es decir, no vienes a la vida teniendo un manual de instrucciones y te lo ponen. Es decir, lo bueno, que una vez escuché una frase que no me acuerdo de quién era, pero era muy bonita, que decía, ¿tú qué sabías al nacer? Y decía, todo, pero lo fui olvidando. Pero es que hay una parte que es nuestra esencia, que lo sabe todo realmente, que es la que está conectada con nuestra naturaleza, con la biología, con el planeta, con los ciclos. Pero realmente esa no es la que se alimenta en nuestras etapas tempranas y lo que se alimenta es un libro de instrucciones que adquirimos que realmente poco tiene que ver y por eso estamos experimentando esa desconexión con nuestra naturaleza, esa desconexión con los ciclos naturales. Lo estamos viviendo precisamente por eso, porque se nos ha impuesto un manual de instrucciones que realmente poco tiene que ver con el verdadero funcionamiento de todo lo que nos rodea y nos forma. Entonces, ahí, Al final te hace ver el miedo como lo que es, ¿no? Aparte de una emoción y demás, pero somos energía y somos frecuencias vibracionales. Entonces, es curioso como mira, te lo dije la otra vez, una tribu en África, o no me acuerdo dónde era, que, que entendía el miedo como una enfermedad cualquiera, como la varicela, como cualquier enfermedad. Y cuando un miembro de la tribu enferma, ¿no? De miedo, los demás le arropan y le hacen intentar salir de esa frecuencia, ¿no? Y si no lo consiguen, y ojo al dato, porque eso ya es curioso, ¿eh? Si no lo consiguen, le expulsan de la tribu, lo echan para que no contagie al resto, ¿no? Es curioso, es una frecuencia, al fin y al cabo. Si tú mm, transmites, ¿no? Te pones una planta, ¿no? Y eso está demostrado, ¿no? Hay muchos experimentos y muchos estudios. Tú una planta le transmites eh, tu intención con palabras bonitas de amor, ¿no? De cariño, de dulzura, y a otra planta esa intención negativa, ¿no? Esa de miedo, de odio, una crece mejor que la otra, ¿sí? O la otra incluso se marchita. Entonces al final son frecuencias, son frecuencias. así es, y es lo que te digo, son hábitos, es decir, tú si sigues alimentando el vivir en miedo, en vivir en base al miedo y en seguir dejando que ese miedo crezca y siga gobernando tu vida y tus decisiones, vas a tener eso, vas a tener un descontrol y realmente está estudiado que esas emociones que se mantienen en el tiempo, que no se saben gestionar de manera adecuada, son las causantes de un muy alto porcentaje de las enfermedades que a día de hoy se sufren, cardiovasculares, de autoinmunes. El cáncer mismo se sabe ya que tiene una influencia enorme con problemas y con conflictos emocionales sin gestionar y sin saber trabajar. Y de hecho hay estadísticas brutales creo que en un hospital de Madrid lo hicieron, ¿no? Estadísticas de personas recuperadas de cáncer, ¿no? Y hacían estudios de las personas
practicaban la meditación, el cambio de paradigma en sus vidas, la manera de afrontar, ¿no? Las circunstancias de su vida, de entender, ¿no? Las gafas de la vida, los que habían cambiado las gafas, ¿no? Con las que miraban la vida y los que no. Y había una tasa de reincidencia y recaídas en la misma enfermedad de muchísimo más alta de las personas que no cambiaban nada en su vida. Entonces, eso también dice mucho, ¿no? En medicina china, que todo lo que es la enfermedad autoinmune y demás es, al final, pues, falta de aceptación o de identificación, ¿no? De vivir la vida de otros, ¿no? En vez de la nuestra, ¿no? Y demás, vamos, no, el autoinmune no tiene por qué ser un cáncer, una, no sé, un tipo de dermatitis o cualquier cosa así, ¿no? Correcto, así es. Entonces, por eso, no sé cuánto tiempo faltará para que esto termine, pierdo la noción del tiempo. Fíjate, mm, pues debería haber saltado ya, ¿no? Porque son las 8:10. ¿Tú te imaginas que ahora llevamos aquí media hora hablando solo? Estaría Pues guay. de esto no se pierde, si hablamos, si estamos hablando solo, nos lo llevamos tú y yo. No, aquí las 5 de la mañana. Oye, esto. Pero bueno, voy a Hombre, aprovechar esto a mí no para me gusta. decir lo último que quería decir, así que es lo más importante, que es el saber de técnicas. Uno, que saber diferenciar que hay técnicas de convivencia y de confrontación con el miedo, que son técnicas que se usan justo en el momento donde estás teniendo los síntomas del miedo. Normalmente del miedo fóbico, porque como digo, los miedos más intensos realmente te anulan por completo y saltan totalmente los automáticos de tu organismo y luego es cuando sales de esa situación cuando te das cuenta de lo que has hecho y de los mecanismos que has usado sin darte cuenta. Pero sobre todo de los fóbicos, de los con los que realmente tenemos un poder de transformación en ellos. Hay unas técnicas de convivencia, como por ejemplo he dicho, la de la respiración, la de modificar tu postura corporal. Es decir, normalmente cuando sientes miedo tendemos a encorvarnos, tendemos a ponernos rígidos. Y hay que intentar hacer todo lo contrario, lo más rectos posibles, barbilla hacia arriba, sacar pecho. Eso va a hacer sonreír, incluso aunque no quieras, eh, aunque no lo sientas de forma natural, va a hacer que tu cuerpo se crea que te sientes seguro, que te sientes confiado de ti mismo. Entonces, son técnicas que son muy útiles a la hora de que vivas de una mejor forma ese proceso con el miedo. Y luego lo que son las técnicas de entrenamiento, de preparación para cuando llegue esos momentos de confrontar el miedo, que normalmente esas técnicas se usan cuando estás lejos del miedo, cuando te sientes totalmente calmado, cuando te sientes centrado, y que son pues el estudio, la meditación, la reflexión, lo que te he dicho, el cambio de creencias, el sustituir creencias que vayan en contra de las que tienes. Es decir, si tú tienes una creencia que dice no soy válido o no valgo para esto, intentar poner e instalar hábitos y creencias que te digan todo lo contrario. Luego, pues eso, es básicamente dedicarte al estudio y al crecimiento para prepararte, es como un entrenamiento para que cuando llegue ese momento del miedo, los mecanismos que se activen sean distintos, se hayan transformado y eso te va a ayudar a la hora de convivir con él. Y ahí entra mucho en juego el tema de la programación neurolingüística y sobre todo la escucha de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, porque muchas veces no somos conscientes de cuántas veces a lo largo del día nos decimos a nosotros mismos cosas negativas o que no somos capaces o que voy a fallar o mira que eres inútil o incluso muchas veces lo verbalizamos, ¿no? Te equivocas en algo. Es que soy tonto, es que soy, y estás reproduciendo lo mismo que te han hecho. Claro. Estaría bien desarrollar la conciencia en ese aspecto. Sí, es que hay que ser muy conscientes de que nuestro proceso cognitivo, el cómo interpretamos los estímulos neutros que recibimos en nuestra experiencia de vida, va a ser lo que marca la diferencia en cómo vivimos.
nuestras experiencias. Entonces, por ejemplo, el saberte trabajar, tu diálogo interno, el cambiar el hábito de hablarte de una manera para hablarte de otra. También hay que ser conscientes de que, por ejemplo, cuando se activa la amígdala, cuando estás bajo una activación de amígdala, que es la parte del cerebro que se encarga de los mecanismos del miedo, cuando se activa la amígdala tiene el poder de enfocarse y de ver únicamente lo que no funciona, de ver únicamente lo malo. Entonces, es normal que cuando estás bajo la influencia del miedo, sobre todo tengas pensamientos de lo que no va bien, de lo que no funciona, de lo que no te gusta. Y es importante eso, cuando sí que tienes el control del completo del cerebro, aprovechar para entrenar ese círculo de creencias que te dicen todo lo contrario, para que luego no sea tan potente la influencia de la activación de la amígdala. Así es. Muy curioso, No sé muy cuánto curioso falta. cómo cambiarlo de dentro para cambiarlo de fuera o cambiarlo de fuera para cambiarlo de dentro. Yo siempre, sobre todo a mis pacientes, ¿no? Con los de el tema de la dieta, que seguro que hay algunos ahí por aquí también escuchándole, les sonará el cómo lo interno, nuestras sensaciones, ¿no? El miedo, tristeza, alegría, lo que sea, y la manera de exteriorizarlo siempre son dos caras de una misma moneda, y por eso una persona triste, ¿no? Tiende a encorvar, ¿no? Y por eso una persona segura y alegre tiende a, ¿no? Y el cambiar una de ellas sin importar cuál, cambia la otra. No significa que te pongas así y ya venga y se te ponga la sonrisa, ¿no? Pero tu cuerpo no sabe lo que está ocurriendo fuera realmente. Eso es la interpretación de tu mente. Está demostrado que ponerte así ya empiezas a segregar, ¿no? Otra hormonas o sustancias más asociadas a la felicidad, a la seguridad, ¿no? Más que estar así. Tú no puedes estar dando saltos y llorando al mismo tiempo. Bueno, alguna habrá, ¿no? Pero bueno, por norma general, ¿no? Vale, espérate, porque por aquí ha escrito Oliver Llorente. Eh, y porque a veces me siento feliz por todo, sin venir al caso, viceversa, y parezco loca de atar. Ah, pero eso nos pasa a todos. Correcto. Eso nos pasa a todos. Lo que pasa es que algunos lo expresamos y otros se lo callan, pero eso no nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos y es por eso, por lo que hemos dicho antes, hay muchos condicionantes. Hay, por ejemplo, si tú tienes la creencia de que un día de lluvia es un día triste, es un día malo, es un día de nostalgia, pues normalmente eso te va a condicionar a la hora de sentirte de una manera o de otra. Es que son tantísimas cosas las que interfieren en cómo tú experimentes ese día, experimentes ese estímulo que te hace reaccionar con una emoción o con otra, que es realmente para mí un mundo apasionante porque te das cuenta de lo complejos que somos y al mismo tiempo de lo simples. De hecho, hay personas que adoran los días de lluvia, porque es que en realidad un día de lluvia no es ni triste ni alegre, es una connotación humana. Una rosa no es bonita y un cardo borriquero es feo. Cada uno es lo que es, ya es la interpretación que le damos, pues hemos asociado la tristeza a algo externo, ¿no? Y eso, pero eso es muy curioso, ¿eh? Esto es muy curioso, mira, para que veas cómo funciona la mente. Eso tiene mucho que ver con los traumas inconscientes que ni siquiera caemos, ¿no? Uy, pues veo lo de Anastasia, ¿no? La de la película, veo ahora macarrones con tomate y ya me enfado, pero funciona así, la mente en temas de hipnosis y esas cosas, el peligro es ese, ¿no? De abrir la caja de Pandora de una persona y no sé, ¿no? Algo tan sencillo, invento, ¿no? Como decir, ver el color verde significa para esta persona sentir frío, ¿no? Y tú después no sabes por qué tienes frío cuando ves el verde, ¿no? Pero funciona así. Sí, realmente es muy complejo, pero para mí una de las cosas que más me ayuda en general es aceptar que soy un ser humano en continuo proceso de aprendizaje y que por lo normal todos somos cíclicos. No puedes esperar estar siempre bien, no puedes
esperar estar siempre mal, no, es todo un continuo cambio, un continuo flujo de cambios y de transiciones que de una forma u otra nos están nutriendo, nos están formando lo que somos y lo que vamos a ser en un futuro. Entonces es un dejarte en parte llevar por la vida y al mismo tiempo tener un papel proactivo, un papel donde te escuchas, te conoces, te comprendes dentro de, pues que en el fondo, pues nuestra base es la ignorancia. La gran mayoría intentamos entender lo que pasa por aquí dentro y por ahí fuera, pero sabemos que son simplemente hipótesis. Es muy difícil. La ciencia, la base de la ciencia es eso, es no sabemos realmente lo que hay. Nadie tiene el poder de decir esto es 100% así. Siempre todo está abierto a refutarse, a darnos cuenta de que no lo es, tanto como creíamos. Entonces, nuestra base es la ignorancia y el estar en paz con ella es lo que marca la diferencia. Somos ignorantes, hay cosas que pasan por mucho que las comprendamos o no las comprendamos, y estar en paz con ello, estar en paz con la vida y con todo lo que forma parte de la vida, va a ser lo que marca la diferencia. Es que eso es la vida, eso es la vida, ese ciclo de experiencias, ¿no? De que si no, no estaríamos vivos, no estaríamos encarnados, estaríamos ya en otro plano, no tendría sentido. Correcto. Yo creo que Instagram está diciendo que le gusta la conversación esta y nos está dejando aquí hablar 3 horas, porque yo creía que el límite estaba en 1 hora. Creo que sí, yo creo que, mira, espérate, a ver, yo creía que era 1 hora también. A lo mejor puede ser que cuando yo hacía los directos, si es que yo lo hacía en el confinamiento, ¿sabes? Que yo jamás pensé que iba a hacer un directo. A lo mejor es que se aburría con lo que yo contaba y me cortaba la voz. Me decía, cállate ya, mi hermano, cállate ya, cállate ya. Claro, sí que yo estaba viendo directos estos días y duraban 1 hora, entonces estoy un poco así extrañada. Pero bueno, nosotros mientras nos dejen, Mientras nos deje- hombre, aquí ha hablado esta persona, entonces vamos que estamos, estamos. estamos en el aire, estamos en el aire. Ay, Que, así. oye, podemos responder a las preguntas estas que te dije que me pasaron Sí, sí, estas personas, si te parece. correcto, vamos a Vale. ver. Mira, la pregunta de Lolivel que dijo, ah, mira, son las nuevas modificaciones. Bueno, pues Han entonces llegado ya justo a podemos, tiempo las modificaciones. así sí. Pues la pregunta de Loliver que decía, ¿no? Cómo gestionar, cómo tratar el, el hecho de que a un niño pequeño de unos 6 años le dé miedo ir a una habitación que está cerca, ¿no? A coger un objeto o lo que sea por el hecho de ir solo. ¿Cómo podemos gestionar eso? ¿Cómo lo podemos mm, tratar para que no se convierta? Porque claro, recordemos que nosotros somos niños y el hecho de encubrir esa conducta o ir yo, ¿no? Venga, voy yo, que es lo fácil, ¿no? Y tú te quedas ahí, pues eso al final desemboca en un adulto que puede tener problemas en otros sentidos, ¿no? Correcto. A ver, yo siempre digo con estos temas que me apasiona estudiar pedagogía, me apasiona estudiar cómo es la mejor manera de abordar la educación de las mentes en sus primeras etapas de formación, en la infancia. Pero siempre hablo con la humildad de decir, no soy madre. Es muy distinto cuando lo hablas desde fuera, desde la teoría, que cuando estás dentro en la situación, viviendo esa experiencia. Y por eso hablo con humildad de decir eso. Tengo la teoría de todo lo que he estudiado y de personas que conozco que se han dejado llevar por esa corriente de conocimiento que apoyan esta forma de abordar estos temas. La parte más importante a la hora de educar a una persona en sus primeras etapas de crecimiento es el legitimizar, el hacer comprender que es normal las emociones por las que van transitando. Es normal cuando un niño se siente triste, no hay que castigarlo, no hay que humillarlo, no hay que eh, intentar taparlo o hacer cualquier cosa en contra de que el niño esté sintiendo lo que está sintiendo.
Hay que normalizarlo y hay que vivirlo con la naturalidad de saber que da igual la edad que tengas, siempre esas emociones nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Y es muy importante en esas etapas que el niño entienda que no es algo malo, ni raro, ni algo que lo haga hacer menos que nadie por sentirse como se siente. Y que más allá de eso es todo lo contrario, es algo que tiene que atender, que tiene que conocer y que forma una parte muy importante de su vida y de su crecimiento y de todo. Entonces, luego, el segundo punto es el acompañar sin forzar. Todos tenemos una experiencia en nuestra niñez donde se nos ha enseñado de una manera muy brusca. Como por ejemplo yo te compartía que a mí se me enseñó a nadar, a luchar contra mi miedo a nadar porque era algo que desconocía al hacer. Se me enseñó pues empujándome a la piscina y allá que te la apañes, que es lo que muchos de nosotros hemos vivido. Y que Eh, sobreviva el que aprenda. Correcto. Nos gustan mucho los caminos fáciles, lo rápido. No somos conscientes de las secuelas que puede conllevar Llevar el el camino fácil, camino el fácil, camino el rápido. camino rápido. Y ahora, ¿por qué me Y estoy ahora, hablando? ¿por qué me estoy hablando? Estoy escuchando Estoy con eco. escuchando con eco. Ay, porque se me ha quitado el altavoz un momento. Que se me ha apagado el auricular. Vale, Vale. todavía me escucho. Ahora Todavía me escucho con... todavía te escucho con eco. ¿Ya? Ahora, Ya me ha ido. Vale, pues eso, lo que estaba diciendo, el acompañar sin forzar, sin acelerar el proceso. Cada persona, cada individuo, tenga la edad que tenga, tiene sus propios ritmos y nadie es quien para intentar acelerar o reducir esos ritmos. Hay que comprender esos ritmos y hay que acompañar dentro de esos ritmos. Entonces, cada niño va a tener su proceso de aprendizaje y su proceso de afrontar esos distintos miedos o esos distintos retos que pueda surgir en la época del niño. Lo de no humillar y no ridiculizar, no decirle, muchacho, no le tengas miedo a la oscuridad, si eso es una tontería, si eso no tiene, o sea, no hacerle sentir que lo que está sintiendo es una locura o es una tontería que no debería de estar sintiendo. Y lo que digo siempre, la forma mejor de educar siempre va a ser a través de la diversión, del juego, de hacer vivir que incluso esas emociones que son desagradables se pueden vivir y convivir con ellas de una forma divertida, como si fuera un juego. Es decir, por ejemplo, si el reto es llegar a ese extremo del pasillo para darle a la luz y tienes que atravesar todo el pasillo a oscuras, pensar siempre, utilizar formas creativas de conseguir eso, pero hacerlo como si fuera un juego, en plan, pues mira, primero voy a ir yo hasta aquel cuadro de allí del pasillo, hasta la mitad del pasillo, y voy a volver hasta aquí. Y luego vamos a hacerlo, pero los dos juntos. Y cuando lleguemos a ese cuadro vamos a decir, conseguido, y nos vamos a volver al punto inicial. ¿Eh? Estoy diciendo cualquier cosa que se me ha ocurrido en el momento, pero es para que entendáis el cómo volver algo que puede llegar a ser traumático, que puede llegar a ser desagradable para el niño y volverlo un juego en el que nos volvemos héroes, confiamos en nuestras capacidades y volvemos ese reto una cosa divertida. Y es eso, es el proceso. Y luego, si la situación es muy traumática, es muy fuerte ese miedo que tiene el niño y es muy fuerte la negación, incluso con tu comprensión y con tu invitación a acompañarle a superar ese miedo, pues claro está, siempre contar con la ayuda de profesionales, no intentar hacernos el héroe cuando hay cosas que sabemos que se nos escapan de las manos y de que hay personas que se han dedicado a estudiar en profundidad todos estos temas y cómo abordarlos de la mejor manera. Entonces, son las claves de abordar estas situaciones con los pequeños de la casa. qué guay, qué bonito. Bueno, y para la otra pregunta que tenemos de Emma, que es, ella tiene dos cuestiones. Esto es corta la cuestión, pero es profundo, ¿eh? Lo que hay detrás de eso.
el miedo a que le pase algo y dejar a sus hijos solos, ¿no? Eso es curioso porque mm, ¿qué hay detrás de eso? La creencia de que mm, sus hijos dependen, no sé qué edad tendrán, ¿no? Pero mm, sus hijos no son seres vivos dependientes de al 100%. No. Son personas que, pues, como ella, como tú, como yo, tienen su proceso de aprendizaje, de la infancia, su pubertad, pero su adolescencia, pero llegarán a ser personas autosuficientes que no dependan de ella. Entonces, muchas veces el miedo disfrazado, ¿no? Por otra persona, a lo mejor es algo que tenemos que resolver con nosotros mismos, ¿no? Es como, la hija de Emma tiene 3 años, vale, ya sabemos la edad, pero es como los mecanismos, ¿no? Ocultos, ¿no? De los que hablábamos antes. El hecho, por ejemplo, de que una persona que ayuda siempre a las demás, ¿no? Que dices tú, bueno, pues es que es muy buena. Bueno, a lo mejor no es altruismo, a lo mejor no es generosidad, no es amor en sí mismo, a lo mejor es egoísmo. ¿Cómo puede ser egoísmo? Pues a lo mejor esa persona lo que no puede soportar es la sensación que le produce ver a otra persona pasarlo mal. Entonces no lo ayuda por amor, ¿no? Por frecuencia de amor, de dar, sino porque no soporta lo que genera en sí el ver eso. Sí. Entonces, ¿qué hay detrás del miedo a voy a dejar solo, ¿no? A mi hijo, ¿no? A mi hija. A ver, realmente lo que te digo, siempre en los miedos puede haber distintas causas para el mismo miedo. Entonces es muy importante pues ver las distintas posibilidades y sobre todo ella va a ser la que más capacidad tenga de mirar dentro de sí y llegar a la respuesta. La respuesta siempre está dentro, nunca está fuera. Nosotros podemos darle posibilidades, opciones, posibles respuestas, pero siempre la verdadera, la respuesta legítima va a estar dentro de esta persona. Yo puedo decir que, por ejemplo, un miedo natural es un miedo un miedo real es un miedo que se fragua en el momento presente. Es decir, tú, por ejemplo, un león tiene miedo del león, o sea, un elefante tiene miedo del león cuando está viendo al león, cuando lo está percibiendo, cuando lo ha visto moverse, sea lejos, sea cerca, pero cuando entra dentro de su momento presente. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano, a través de esa capacidad que tenemos de irnos al futuro, de irnos al pasado, de divagar, de utilizar la imaginación para eso, nos creamos miedos imaginarios, nos creamos miedos psicológicos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no vas a ver al elefante cuando no hay ningún león dentro de su percepción, cuando no está viendo ningún león, no lo vas a ver quedándose quieto en el sitio diciendo, no voy a ir para allá, no vaya a ser. No se anticipa, no se preocupa, exactamente, sí, sí. No dice, no voy a ir para allá, no vaya a ser que yendo para allá haya un león. Porque eso es lo que provoca el bloque. Realmente no sabe. Realmente no sabe. Otra vez. No sé si le falla a él o me falla a mí. Ya has vuelto. Vale, Ya vale. te veo. Pues sigo. Realmente nunca vamos a saber a ciencia cierta si nos espera un peligro o no. Podemos tener una aproximación por lo que hemos estudiado, por lo que sabemos. Por ejemplo, a la hora de ir a un país. Yo cuando fui a vivir a Latinoamérica, todo el mundo, la concepción que tiene de Latinoamérica es que cuanto mismo te bajes del avión o llegues al sitio, te van a hinchar a balazos, te van a robar, te van a secuestrar y te va a O toda pasar la vez, toda la vez. todo vez. Te va a pasar lo peor porque aquí se nos mueve mucho el tema de la falta de seguridad de allí, la diferencia que hay con respecto aquí, a los primeros mundos. Y sí que hay una parte de verdad en todo eso, pero también hay una parte de querer meter miedo a las personas para que no se muevan de su zona de confort, lo que estábamos diciendo antes. Entonces, es simplemente saber que los miedos que están basados en lo que tú en tu cabeza te imaginas que va a pasar en un futuro,
realmente hay que comprender que son miedos ficticios, hay que comprender que son miedos psicológicos y que lo normal, siendo una madre humana, es decir, una madre que tiene la capacidad de pensar en el futuro, es en parte experimentar ese miedo. Y convives con ese miedo de que llegue un momento, un día en el que tú puedas faltarle a tus hijos. Y realmente da igual que tengan 3 que tengan 23. Realmente para una madre, para su sentimiento de apego hacia sus hijos, les da igual, porque cuando una madre, por lo que sea, por una enfermedad, por lo que sea, fallece, eh, está la posibilidad de que si la criatura tiene 3 años, se la quede el tutor legal, se la quede, sí que va a ser un momento que ningún ser humano decidiría elegir porque no es agradable, no es lo que nos gustaría que pase, pero me refiero a que de una manera o de otra sea un menor de edad o sea un mayor de edad que sea independiente y se pueda sostener al mismo, siempre la realidad va a estar acogiendo a esos hijos. La vida acoge la experiencia de lo que está pasando y somos nosotros los que la intentamos rechazar. Pero hay que ser conscientes de que si esa enfermedad, si ese tú tener que abandonar esta vida y que tus hijos se queden solos, porque realmente no están solos, eh, tiene que pasar, por mucho que tú rechaces esa posibilidad, por mucho que tú tengas miedo a esa posibilidad, está sobre la mesa. Entonces, trabajar en esa conciencia que se abre a que todas las posibilidades están encima de la mesa y que no merece la pena una vida gobernada por un miedo a algo que no sabes si va a pasar o si no, y que aunque lo supieras no lo puedes evitar, sino simplemente porque también hay una diferencia, hay una cosa que a mí me gusta mucho diferenciar en este tema, que es el estado de alerta y el estado de miedo. Tú puedes ser una persona que está en alerta y que no está en miedo. Lo normal, si tú vas a un país, es que estés en alerta. Vas a un sitio que no conoces, es normal que estés atento a las cosas, que estés buscando qué es la mejor actuación que puedas tener. Pero entrar en miedo es cuando empiezas a perder realmente el control sobre lo que está pasando. Entonces es muy diferente y es normal que seas una madre en alerta a los distintos peligros y a las distintas experiencias que puedan estar surgiendo, pero lo que no es sano es que dejes crecer ese miedo en ti a algo que pueda pasar y que se escapa de tu control. Tienes que aceptar que la vida se va a dar y se sigue dando. Y la muerte y el abandono y todas esas experiencias que para nosotros son tan desagradables forman parte legítima de la vida. Es que pobrecita también, ¿eh? Que el hecho, la combinación de ser madre humana, como has dicho tú antes, porque el simple hecho de ser madre ya produce un apego, un instinto de protección, y la connotación de ser humana, de tener la capacidad de fastidiarse la vida pensando en el pasado o en el futuro, pues que es un coste molotov, ¿eh? Es un coste molotov. Entonces, Decía en la película que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues es así. sí, sí, Todo sí, lo que sí. tenemos de evolucionado del cortes que nos da capacidades que ningún animal más tiene en este planeta, también conlleva un peso extra que hace que tengamos que trabajarnos muchísimo más que una hormiga que no tiene preocupaciones porque todo lo hacen desde un automatismo natural, desde un instinto natural que nosotros pues tenemos que combinar con ese extra de evolución que tenemos, de ese extra que tenemos de capacidad cerebral, que es lo que te digo, es como, es un arma que si no sabes usarla se puede volver en tu contra. Te diría rápidamente gajes del oficio, de ser humano. Así es. Ay, el tío Ben, cuánta sabiduría nos dejó. Como sabes que a mí me gusta Spiderman, ha dicho la frase, ¿eh? Pues en realidad la otra cuestión de Emma, bueno, en realidad tiene que ver con lo mismo, ¿no? El tema de el miedo a tener a lo mejor una enfermedad o que le ocurra algo y comunica, ¿no? Dice ella, ¿no? Y de ir al médico y
quedarse tranquila, pero mañana preocuparse por otra cosa. Al final es el mismo mecanismo, el Sí, mecanismo del easy y la posibilidad. Y si está el león ahí, ¿no? El elefante, uy, ¿cómo voy a comer en este arbusto? Si puede haber un león ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? claro, el miedo hace que dejes de vivir en base, ese miedo ficticio hace que dejes de vivir en base a lo que puede pasar a la vida. Entonces, pero también hay que ser muy conscientes de lo que te decía antes, nuestro proceso, de saber que el miedo que estás viviendo es exactamente el miedo que estás viviendo y es el miedo que tienes que vivir porque si no, no lo estarías viviendo. Entonces, mmm, siéntete en él, conócete en él, no intentes cambiarlo, no intentes que sea más miedo o que sea menos miedo, Eso, simplemente ni obsérvate menos, en él. exactamente, ni menos ni más, no alimentarlo, porque el miedo no es malo sentir miedo, como no es malo sentir tristeza. Lo que no, lo que, con lo que tenemos que tener cuidado es con alimentarlo y convertirlo en una dinámica que no termine, mira, estoy viendo una serie que dice una frase que la verdad es que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que el miedo al final te impide vivir, ¿no? Y la frase dice, la muerte menos temida da la vida, o algo así, parecido. Y es verdad, si es que con el miedo a la muerte, ¿no? Por ejemplo, que al final nos ponemos a acabar y es el miedo, digamos, la madre del cordero, ¿no? De los miedos, ¿no? Entonces, del ego humano, ¿no? Nosotros como identificación como persona, ¿no? Si hay algo seguro es que vamos a morir, tarde o temprano, de una manera o de otra. Incluso ignoramos ese tema y un tabú lo tenemos aparcado al lado, pero sabemos que vamos a morir. Entonces, aceptar ese hecho te libera, ¿no? Te libera no significa que vayas por la calle sin mirar antes de cruzar, no, pero te libera de vivir bajo el yugo, ¿no? Mira, en la Segunda Guerra Mundial hay una película se llama Midway, que lo refleja mucho. En la Segunda Guerra Mundial hubo un piloto que sobrevivió a la guerra y fue famoso porque era un kamikaze. Bueno, no era del bando japonés, era americano, pero era un kamikaze en el sentido de que es que nadie quería volar con él porque tenía un total descuido por su seguridad. Es que parecía que lo que iba buscando era matarse. Y no se mató, vamos, que sobrevivió. Pero vamos, misiones suicidas, como un desprecio por su seguridad, ¿no? Por decirlo así. Y cuando le preguntaba, ¿no? Y yo, pero oye, pero tú, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Porque esto es así, tú no tienes miedo de morir, no quieres volver a casa, no quieres... Y decía, mira, mi tío trabajaba en la construcción del Empire State, fíjate, ¿no? En los años... Y estaba tordía entre vigas, sin sujeción, sin nada de eso, ¿vale? Y un día, pues, cruzando la calle, un coche se empotró en la acera y se lo llevó por delante y lo mató. Y dicen, si es que no sabemos nunca lo que nos va a matar, ¿para qué te va a preocupar? Si hay gente que ha venido de la guerra y se ha matado bajando un escalón, mm, ¿para qué te va el preocuparte no lo evita? O sea, no lo evita dentro de lo que digo, ¿no? Tampoco el extremo de, venga, No, si es que es lo adelante, que ¿no? te decía, realmente la preocupación no tiene nada que ver con el estado natural de un ser humano, de un animal que está vivo y está en continuo estado de alerta. Es decir, lo más normal es que estemos atentos a los posibles peligros, pero es muy distinto eso a estar en situación de miedo y a dejarte gobernar por él. Entonces, es eso. Yo, por ejemplo, estaba en un pueblo viviendo hace unos años y me enteré que una vecina, su hija, sé que es duro escuchar cosas así, pero su hija había fallecido poniendo Otra vez te la escucho mesa, como un eco, que sí. poniendo la mesa después del colegio, se tropezó, como puede pasar a cualquier persona, y a la hora de caer se cayó mal y en ese momento falleció de inmediato. Entonces no fue ni cruzando una calle, no fue ni haciendo montañismo, no fue haciendo ninguna cosa extrema, fue en su propia casa, en la seguridad de su hogar,
Y es lo que te digo, la vida incluye que estamos totalmente expuestos, totalmente vulnerables a esa parte que forma también parte de la vida, que es cuando ya dejamos Eso de... como el dicho este de es que para morirse lo único que hace falta es estar vivo. Y, y Correcto. muchas veces encontramos nuestro destino en el camino que elegimos para evitarlo, porque al final ese miedo es el que te enferma y el que te mata. Y ahora mismo con todo esto, Y por ejemplo, de la pandemia, es con lo que se ha jugado, con la ignorancia y la falta de costumbre que tenemos el ser humano y sobre todo en los primeros mundos de convivir con nuestra propia mortalidad. Entonces se nos está metiendo un miedo con algo que deberíamos de tener naturalizado. Hay, por ejemplo, en exactamente. culturas que yo no me canso de decirlo, como en la africana, donde a los niños desde bien pequeños se les involucra en los actos de incineración o en los actos de, del proceso de fúnebre de la persona, del ser querido, donde, por ejemplo, bañan al abuelo que acaba de fallecer, lo visten entre todos, los niños se acercan al abuelo, se despiden, le dan un beso en la frente y crecen con la cercanía a esa realidad que forma parte de la vida de todos, que es la muerte, y crecen sin ese miedo, simplemente con la conciencia de siempre va a ser algo que te da respeto. Yo no creo que ningún niño de África quiera morirse, pero sí que es verdad que la relación que tienen con la muerte es totalmente distinta a la que puede tener una persona aquí en Occidente, por ejemplo. No es un trauma, no es un trauma porque están acostumbrados a eso, pero vamos, no solo en África, sino aquí mismo en España, en cualquier país mm, ah, de la sociedad occidental, ¿no? Antiguamente, pues por desgracia era algo muchísimo más común y mm, Y se no, perdió. no hacía falta ni siquiera que hubiera enfermedades, sino en un parto mismo, ¿no? A lo mejor, pues nadie a lo mejor daba por hecho que una persona, pues iba, un niño iba a nacer y ya está, porque sabían que a lo mejor morían en el parto. Y mira, el otro día viendo una película ambientada en el medievo, en la edad medieval, y lo hablaba con mi madre, decía, fíjate tú, la cantidad, porque se veía una escena, ¿no? Como una batalla, ¿no? Miles de personas, ¿no? Yendo como a la batalla y pensaba yo, fíjate tú la cantidad, ¿no? De personas que hay ahí, ¿no? Pero la mortalidad que habría, porque ni había esperanza de vida, ni había medicinas como hoy, ni medidas de prevención, ¿no? No había nada. Entonces, la muerte que era, es que de hecho, no es que fuera algo normal, es que lo raro era vivir. Lo raro era llegar a la edad adulta. Correcto, correcto. Y por ejemplo, hay una cosa muy conocida en las personas que estudian psicología en Latinoamérica, que es la crisis de paz. La crisis de paz es lo que se vive en los primeros mundos. Ya se sabe que en los primeros mundos se está viviendo un muchísimo porcentaje, o sea, mucho más alto el porcentaje de suicidios, de enfermedades de origen de depresión, de ansiedad, de, de esos problemas emocionales que nos causa nuestra propia realidad y nuestra propia interpretación de la realidad. Y es por eso, porque estamos un falso, en un ficticio estado de seguridad y de confort y de bienestar, que en cuanto mismo se nos toca, porque nos damos cuenta de que la realidad es que nada es seguro, de que todo está en cambio y de cualquier cosa, hace que toda nuestra realidad tiemble por completo. No es lo mismo que allí en Latinoamérica o en los países tercermundistas, que están acostumbrados a un cierto nivel de inestabilidad y de confrontación con todos esos conflictos que tanto hay allí, crisis de hambre, de económicas, crisis en todos los aspectos de salud. Entonces, nosotros estamos aquí como en una burbuja, aislados de todo eso que está pasando, pero que en cuanto mismo pasa algo como lo que está pasando con el virus, eh, estamos totalmente en aguas desconocidas, no nos han enseñado a vivir en esta incertidumbre, no estamos educados en eso. Estamos como el Buda, ¿no? Como Siddhartha era, ¿no? Que vivía en el palacio
escondido por el padre, no, uy, el sufrimiento, ¿eso qué es? La muerte, ¿no? Y ahora mismo, ¿no? Somos el Buda cuando hemos salido de la muralla para afuera, que es verdad, que hay muerte, es verdad que, bueno, y eso que tampoco, porque imagínate, si hubiera tenido la mortandad que te digo yo, de la peste negra, ¿no? Que hubiera diezmado Europa, ¿no? Pues entonces ya estaríamos ya locos, vamos, el que sobrevive y que se tira ya por, por el Hay un rascacielos, ¿no? libro que me, hay un libro que me encanta que se llama El arte de no amargarse la vida y va precisamente de eso, del nivel de psicosis que hay, de que tiene a personas enfadándose y cabreándose con la vida y con todo el que tienen alrededor por absoluta tontería. Como por ejemplo, no has fregado los platos, no has hecho la cama, no has hecho lo que yo quería que hiciera y realmente es un estado de conciencia donde te complicas la vida de una manera realmente innecesaria. Porque como no tenemos otros problemas y estamos diseñados, ¿no? Mentalmente, necesito entretenerme con algo, ¿no? Venga, a ver con qué, a ver por qué protesto, ¿no? Porque Pero hay una frase que me gusta mucho que dice, si no te compliques tanto la vida, si no vas a salir vivo de ella, al final, es que totalmente. Entonces, eso es no darle demasiada importancia a las cosas que nos suceden, pero al mismo tiempo entrar en la aceptación de que la emoción que tenemos es justamente la que tenemos que tener para aprender lo que tenemos que aprender. Entonces, no esperes que al salir de este directo, o al salir de cualquier conferencia, o al salir de leer cualquier libro o hacer cualquier curso, ya diga, uy, qué bien, ya he evolucionado, nunca más voy a tener conflictos emocionales, porque no, te estarás mintiendo a ti mismo enormemente y te vas a dar de cruces con la realidad, que es que vas a estar en un continuo proceso, en convivencia contigo mismo y con las emociones que forman parte de la vida. Entonces, pues, me acabo de acordar de una conferencia de Sergi Torres, te lo digo porque sé que a ti te gusta mucho, que yo me reía mucho ese día porque estaba la gente, no sé cuántas personas habría allí antes de lo del COVID, ¿no? Había allí, yo qué sé, miles de personas, ¿no? En el teatro aquel, ¿no? Y así muy callado, así. Y empieza y todo el mundo en silencio, y empieza y dice, tenemos miedo y no queremos tener miedo. Fin de la charla. Es verdad. ahí está. Si es que lo que es la base del sufrimiento humano. El que nos pasan cosas que no queremos que nos pasen No queremos que... y estamos en continuo conflicto con el momento presente que realmente es lo único que tenemos. Es imposible que no te pase lo que te está pasando y no nos queremos creer Que eso. no querer que te pase otra cosa de lo que está, o sea, una afición, una afición. Correcto. Estás donde estás Yo como tengo una estás y te pregunta, sientes como te sientes. Es la verdad mayor que puede pasarte por la cabeza. pues yo tengo una pregunta importante, que es si tu perro ha conseguido traerse la piedra esa al final. La Siva ya ha dicho, uy, ahora no toca jugar con la piedra, Ya no me he cuenta, ¿no? me voy a otra cosa. Sí, sí. Es que eso, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia el otro día cuando se pone a ladrar y estaba hablando con una persona y le digo, Siva, calla, calla, que estoy hablando. Y me dice la otra persona con la que estaba hablando, déjala ser perro, Déjala. déjala ser perro. Pues eso es lo que estamos haciendo continuamente todos con todos. No nos dejamos ser. No nos dejamos ser nosotros mismos, intentamos manipularnos, influenciarnos de tal manera que todos hagamos lo que creemos que tenemos o sea, que Sí, todos hagan lo que creo que tienen que hacer. como si tuviéramos nosotros la potestad, ¿no? Universal para decir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Como, no, es que el perro no debería ladrar. A las 12 de la noche no debería ladrar un perro. Y este árbol no debería nacer aquí. Y ahora no debería llover. Y así nos va.
Y entonces eso es, claramente, o sea, hay normas que es bueno que desde pequeños aprendamos porque somos seres sociales, vivimos en grupos, o sea, yo no puedo llegar a un sitio y empezar ahí a gritar porque a mí me da la gana. Pero dentro de eso hay maneras de aprender a ser tú mismo, de saber ser flexible a los sitios donde vas sin dejar de ser tú mismo. Yo por eso todos estos temas de conciencia, de inteligencia emocional, de aprender a comprendernos, me apasionan, porque te hacen no estar tanto en los blancos y en los negros, que eso para mí es clave. No es así o asá, es todo una gama de colores, una gama de condicionantes que hacen que haya una escala de grises enorme, muchísimas formas de abordar exactamente lo mismo, muchísimas formas de vivir exactamente lo mismo, y es la diversidad lo que hace que todo esto sea tan emocionante, que la vida sea tan rica en experiencia y en cosas que realmente no, Eso es a una mí por lo asignatura menos mía me pendiente, ¿eh? emociona. Yo soy de todo o nada, ¿eh? Es una asignatura mía pendiente. Como lo que te dije antes, lo de el miedo, por ejemplo, ¿no? De pequeño con la chica, ¿no? Yo no puedo a lo mejor acercarme normal. No, 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 yo tengo que ir ahí, venga. Claro, pero eso es es que realmente es tan profundo todo, a todo lo que se puede, todo lo que te puedes llegar a conocer. Por ejemplo, si te metes en temas de metaprogramas, del eneatipo, en temas de astrología, o sea, son tantas A las mí cosas. me dijeron una vez que hago esas cosas porque soy contrafóbico. Porque si me da miedo eso, mm, ¡pum! Venga, vamos. Correcto, correcto. Entonces, pues es simplemente eso. Vamos a dejar el directo hasta aquí porque si no va a durar esto 3 horas y luego no va a haber Y ya, manera de... no sé cuánto llevamos. Madre mía, que llevamos 2 horas. Lo que me parece increíble no es que llevemos 2 horas hablando, es que haya gente que nos siga escuchando. Correcto. Pues nada, dar simplemente las gracias a todas las personas que han ido uniéndose, que nos escuchen a partir de ahora, porque esto se va a quedar grabado, espero, espero que se quede grabado para Por poder favor. compartirlo. Y nada, muchísimas gracias a ti, Eloy. Para mí es siempre un placer hablar contigo, pues sabes que admiro mucho el nivel de conciencia que tienes y en todo el proceso que estás de aprendizaje, no solo a través de las artes marciales, sino de todo lo demás. Y nada, siempre es un placer, por eso se nos pasa el tiempo volando. No me digas estas cosas que soy muy sentimental. Que nada, gracias a ti por tu predisposición, tu energía, tu modo de compartir tus conocimientos, que no son pocos y yo lo valoro un montón. Lo valoro un montón porque no es fácil encontrar personas en la misma onda, ¿no? Y seguro que es el primero de muchos. Pues que así sea. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta aquí continuará. Continuará.